3. Bueno, bueno. Fan, fan, fan. Arte nuevo. 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Sí se escucha? Hola, hola. Laboratorio de punto. ¿Sí? Bueno, bueno. 1, 2, 3. Probando, probando. Sí, según yo sí. Muy fan, arte nuevo. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Sí, 1, 2, 3. Ok. Fan, fan, arte nuevo. Alex Talamantes, 1, 2, 3. Sí. Probando. Alex Talamantes falta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Siempre llega No, tarde. ya hice la prueba. Eso te iba a preguntar, ¿quieres que...? Nada más como presente. Ya me salió la pregunta. Sí, se escucha bien, todo bien. Nada más ahorita cuando se escucha, No. pues todos hay que estar en silencio. Bueno, bueno. Celular sin silencio, WhatsApp. Ni en eso, Ya, pues ya que No, solamente Carlos y Carlos y ahorita. que como más allá. podríamos decir a alguien si lo escribo. ¿Le escribo? Sí, pues. ¿Ya hay personas en la sala de espera? Ya, hay dos. Ahí vamos todas como niños. No, no, sí, poner en silencio nuestros teléfonos. Y las notificaciones de WhatsApp. ¿Se queda? ¿Cómo se configura eso? Aquí en luego configuración, notificaciones, sonidos. Para quitar el sonido aquí. En esas puntas. Configuración. Sí. Daniela va a estar abriendo y cerrando el micro de Dani, ¿no? Sí. ¿Tu celular? Sí. Link para arriba, ¿verdad? ¿Y si sabes qué? No voy a salir. ¿Nada listo? Sí. Menos el. Sí, No, pues así como estamos. Porque no le repitiendo. Y ese es la batería. Se me hace que esa batería me falla la batería. Así es, esa es la que teníamos en la. Sí, pero no sé, tengo la idea, no conozco eso. Al menos, por ejemplo, los que te monitorean para los incendios. Cuando la pila ya está baja, empieza a pitar para que la repongas. Entonces tengo la idea que se quita mucho. Será porque la batería que usa ese regulador para la ignición de esa escena, ya no carga la interna. Va a aumentar horas, pero al rato. Debe ser eso porque todos tenemos ya una de esas. La que tengo yo, creo que pita cuando hay un corte. Es que se prende. Hay que grabar la sesión. sí. Sí, ya está grabando. Lo pusimos grabar automáticamente desde que inició la sesión. Mira, yo con la grabación, al final contactamos con los próximos secretarios que les escribo. Mira, hay que esperarnos a que se termine el cotejamos y si no entraron muchos, les hablamos para que se conecten. Quizás los deben de estar confirmados, no sé.
hacer un rato de WhatsApp por favor. ¿Ayer? Sí, de hecho nada más queremos hoy ver quién entra para ya poder hacer eso. Me entró Aniela. Bueno, bueno, bueno. No contestan, adiós, una vez me esperando ahí, ¿verdad? No sé cómo. ¿Está tu nombre? ¿Así lo vemos? Como cualquiera que se abre el laptop, ¿no? ¿Me tendrías que ir? ¿Te subí? Se llama Laboratorio de Cuento. Sí. ¿De cuánto? Ujú, Laboratorio de Cuento. No, no importa. Eso no afecta, ¿seguro? Ya sí, Pues es que está muy cerca de él. porque ya sí se siente. Para que tú no digas. Mejor se le olvidó. Se le fue la luz. Ya está en Ciudad de México. Hubo temporada. Qué gacho, ¿no? ¿Quién va a presentar el de arte para la convivencia? Luisa. Pero para nosotros. Luisa primero, Luisa Ortega, y luego Iván Carlos. Silencio. ¿Qué dijo Santi lo de la tele? Y yo todas las Hola, ¿tienes la idea de la sesión? Ya vamos a empezar, pero vamos a hacer el postcarga. Ya ves, o sea, no sé de aquí. O sea, ya. Ajá, pues así no es. Bueno, pues cuando se venga prevista antes de dejar entrar a los participantes. Gracias.
Oye, Angélica. Daniela. No, no, no es Angélica. Por los padres. Por la licenciada me pongo en algo así. Y los otros también. Porque son de tu área, trabajo especializado. Ya está. Entonces ya se va a conectar Daniela. Vamos a que ver cómo se escucha y todo. Ya para darles entrada. Creo que sí hay bastantes conectados. Pero tiene que ser como 19. Ah, súper. Hay que tener un plan emergente por si alguien empieza a hacer. Hola, Hola, hola. ¿Me escuchas, Daniela? hola. Sí, sí te escucho. ¿Tú me escuchas? Digamos. Perfecto. Mi nombre es Daniel Muñoz. Yo voy a estar haciendo la apertura del taller y también el cierre. Súper, ¿Sí? Te voy a explicar. perfecto. Más o menos voy a dar como la bienvenida. Voy a dar una pequeña semblanza tuya. Ujú. Un pequeño introductorio y luego ya te cedo la palabra, ya como para que tomes el control del grupo. Va, súper. Perfecto. ¿A qué hora transmito todo? Entonces, si quieres. Falta un minuto. Si quieres, vuelves transmitiendo para que se dé el minuto y cuando estén todos te hacemos escoger. ¿Listo? Dani te va a dar la indicación. Ok. Dani. ¿Daniel también Sí, se llama? Dani, Ah, ok. Dani. Yo también sé. Yo dije, ¿qué? ¿A quién le voy a dar la indicación? También voy a etiquetar a los hosts, ¿está bien? Sí. Hola. Hola. Daniela. Qué gusto. Sí, cuánto sin vernos. Sí.
buenos días a todos. En nombre de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua y el Festival Arte Nuevo, en su cuarta edición Espacios Híbridos, les agradecemos su participación en el laboratorio de cuento impartido por Aniela Rodríguez. Aniela Rodríguez es originaria de la ciudad de Chihuahua. Obtuvo el Premio Chihuahua de Literatura 2013, con El Confeccionador de Deseos, Ficticia 2015, y el Premio Nacional de Cuento Joven Comala 2016, con El Problema de los Tres Cuerpos, Feta 2016, y Minúscula 2019. Fue seleccionada como parte del programa Al Ruedo 8 Talentos Mexicanos, organizado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en el 2019. Ha sido beneficiaria del programa Jóvenes Creadores del FONCA en las ediciones 2014 y 2019, así como también de Creadores con Trayectoria del PECDA, en su edición 2016, ambos en el área de cuento. Ha publicado además el poemario Insurgencia, del ICM en Chihuahua en el 2014. ¿Qué tan compleja es la ciencia del cuento? Acompáñanos y descúbrelo en este laboratorio del cuento, donde diseccionar los elementos principales del género. Leerás algunos cuentos que te ayudarán a familiarizarte con el relato corto, para finalmente trabajar en un ejercicio de creación propia, lo que te llevará a dejar en el olvido la temible página en blanco. Cedo la palabra en este momento a la escritora Aniela Rodríguez. Bienvenidos. Hola, muchas gracias, Dani. Pues bienvenidos todos a este enésimo laboratorio de cuento que doy. Es la primera vez que lo doy en Chihuahua, entonces estoy muy contenta. Y estoy muy feliz porque veo muchas caras conocidas y veo muchos amigos y gente muy querida. Entonces, pues bueno, me va a dar mucho gusto dar este laboratorio, me va a dar mucho gusto escucharlos, me va a dar mucho gusto hablar con ustedes. Y bueno, no les voy a hablar más de mí. Les voy a explicar un poquito cómo es la dinámica de mi taller. Bueno, en general, este laboratorio de cuento, cuando yo lo pensé hace como 3 años, más o menos 2 años, lo pensé justamente creyendo que muchos de los talleres a los que vamos o muchos de los cursos que tomamos solo se quedan en eso, ¿no? Solo son o cursos de narrativa o talleres enfocados a ejercitar como nuestro proceso creativo, ¿no? Entonces, mi laboratorio es un poco un híbrido entre curso-taller. Y bueno, yo sé que tenemos muy poquito tiempo ahora, las sesiones son muy cortitas, el laboratorio justo está pensado como para ser bastante largo, entonces traté de abreviarlo un poquito, pero la dinámica más o menos es la misma. Todos los días yo voy a hablar sobre algunos temas. No soy científica del cuento, pero creo que algo he aprendido en estos años. Entonces, bueno, la idea es compartirles un poquito sobre lo poco que puedo saber sobre el cuento, algunos consejos muy prácticos sobre todo para ponernos a escribir. Y cada sesión yo les voy dejando algunas lecturas, 2 o 3 cuentos, para comentarlos la siguiente sesión. Generalmente hacemos ejercicios durante cada sesión, pero como ahora el taller es muy corto o muy rápido y pues es como día con día, no nos va a quedar tiempo como para hacer tantos ejercicios, pero lo que sí me gustaría es que la última sesión, que es la del 3 de septiembre, todos traigan un cuento listo final, ¿no? Mucha gente me pregunta como si tiene que tener una extensión mínima o máxima o tiene que tener ciertos elementos. No se preocupen, es como a su libre albedrío, solo pues nada, ¿no? Si quieren como incorporar las cositas que vamos viendo en el día a día, estaría perfecto. Bienvenidos todos los que se van uniendo. Y bueno, pues para empezar todo este despapalle, me gustaría hacer una de esas dinámicas que hacemos todos en la primaria, ya sé, son odiosas, yo también las odio, pero
creo que son necesarias un poquito para, pues para conocerlos ustedes, ¿no? No me gusta ser siempre la que estoy hablando, me gusta saber con quién estoy hablando, ¿no? Y con quién estamos compartiendo estas 4 sesiones del día con día. Entonces, pues nada, me gustaría que cada uno de ustedes se presentara y nos contara un poquito de por qué está aquí o qué están buscando con este laboratorio de cuento. Entonces, adelante chicos, los escucho. ¿Quién empiezo? Mi nombre es Carla Sotelo de La Paz, Baja California Sur y bueno, me interesa el cuento como todo lo que tiene que ver con la parte de la literatura y ahorita estoy en la línea de literatura y mujeres, entonces, y no había tenido oportunidad de las veces que llegaban acá talleristas, eran eso, ¿no? Eran la mayoría escritores y creo que es la primera vez, creo que la segunda que tomo un taller con una escritora y me gustaría, seguramente se va a compartir, no lo sé, es que estoy encontrando diferencias, ¿no? Entre los personajes femeninos y todo este asunto de cómo las perspectivas que hay en la narración escrita por mujeres o lo que a veces llaman lo no literario, ¿no? Entonces estoy en eso y sí me gustaría, no sé si hay oportunidad, ¿no? Digo, ese fue mi interés. Seguramente la otra parte que me interesa pues es hacer el ejercicio de la narrativa. Por lo general el ejercicio que hacía era en la poesía y últimamente pues he estado más en la prosa, ¿no? Entre prosa y prosa poética, y ahorita el cuento. Gracias. Gracias, Carla. ¿Alguien más, chicos? Pues yo me llamo Nayeli. En realidad, yo me encanta, soy lectora más que otra cosa y disfruto, sí, escribir, aunque no es algo que hago todo el tiempo de forma lúdica. Entonces, pues estoy contenta con esto, pero que será como creo que una de las primeras ocasiones que tenga como un contacto con una escritora en un taller, ¿no? Literario. Entonces estoy contenta. Y ya. Gracias, Nayeli. Bien, gracias y saludos a todos. Aprovecho muy especialmente para mandarle un saludazo al buen Chuy, Jesús que anda por ahí, que tenía años sin darle su carita bonita. Y entonces un abrazote por todos los que faltan. Yo soy profesor de literatura, pero no soy escritor y tengo muchas ganas de empezarme a empapar de eso. Tengo varias ideas que han estado atrapadas ahí durante años en las que simplemente las pienso como posibilidades lejanas, pero tiene un par de meses que tengo ya una espina muy enterrada honda de querer sacarlas. Y cuando me pongo frente a la pantalla, a veces salen cosas, a veces no. Y pues de Daniela, de justamente aprender a sacarlas, aprender a ponerlas sobre el papel y hacer cosas pues interesantes, lo más interesante que se pueda. Y además pues el gusto de compartir estas cosas con más gente. Muchas gracias, Isma. ¿Puedo seguir? ¿Quién sigue, chicos? Acá yo. Daniela, ¿no me oigo? No me escucho, ¿verdad? ¿Seguro? Sí. Hola. Hola, saludos a todos. Guso Macedo, en Chihuahua. Si te oyes, Guso. Me ganó Ismael Sí te escuchas, yo sí te escucho. Todos te escuchamos.
me ganó Ismael el emocionarme por saludar a Jesús, pero ya le había mandado un WhatsApp que decía Jesús Hernández en mi salón. Bueno, conozco a Aniela hace varios años, hemos podido tener diferentes tipos de vínculos. Fue mi editora, somos amigos, una vez presenté uno de sus libros, hemos tomado mezcal y nos faltaba como esta parte de participar en sus talleres. Soy su lector también, obviamente, y pues no me gusta desperdiciar oportunidades de encontrarme con más gente que le gusta hacer cosas que me gustan hacer a mí, para poder como platicar, ponernos retos, forzarnos a generar productos y demás. Y pues qué mejor que con alguien como Aniela. Así que aquí nos vemos en la semana. Ay, creo que se apagó mi internet. Perdón, chicos. Pero sí oí lo que dijiste, Uso. Bueno, la mayor parte. Hola, Hola, Chuy. bueno, pues hola a todos y a todas. Devuelvo saludos y te saludo, Ani. Me da mucho gusto estar acá. Por fin tener una oportunidad de pues, estar en un taller contigo. Tenía muchas ganas, ¿no? Pero luego pues se llena, ¿no? Ya no hay cupo y esas cosas. Pues devuelvo el saludo y para quienes no me conocen, soy Jesús Hernández, de la ciudad de Chihuahua. Me interesa la escritura en general. He intentado, ¿no? Pues que la escritura de prosa, pero creo que siempre es perfectible. Y yo, por lo general, cuando me atoro en los procesos de escritura, creo que es porque no socializo luego el trabajo que estoy haciendo, ¿no? Y no hay una retroalimentación. Entonces, creo que mi principal objetivo e interés es poder socializar, poder escuchar y aprender de ustedes. Y pues ya, nada más. Muchas gracias y saludos. Gracias, Chuy. Hola, mucho gusto de conocer a todos. Mi nombre es María de los Ángeles Polvo Martínez y soy de Tlaxcala. Me enteré de este laboratorio por las publicaciones de Facebook y pues me animé a participar. Es la tercera vez que voy tomando un curso, referente a los cuentos. Ya tengo escritos y bueno, como lo vienen mencionando los otros compañeros, para conocer gente, para seguir aprendiendo. Ya, eso sería todo. Muchas gracias, bienvenida. Hola, buenas tardes, Hola. soy Marcia, soy de Tijuana, de Baja California. Me enteré del taller por medio de Facebook. Soy licenciada en Lengua y Literatura Hispanoamericana, pero me interesa entrar a este tipo de actividades para seguir escribiendo y crecer. Creo que se puede aprender mucho de los demás y pues sobre todo en los talleres, ¿no? En los laboratorios. Me interesa las cuestiones de estrategias, de técnicas, de lectura y estoy contenta porque pues es una buena oportunidad para formar parte de este grupo. Gracias, Marcia. ¿Quién más, chicos? No sean tímidos. Hola, hola, yo soy Axel Ordaz. Hola, Axel. Hola, Aniela, querida. Mi profesión es la música, soy compositor de canciones. Sé que la literatura siempre ha estado muy, muy cerca pues de mi hacer, ¿no? Tengo un libro de cuento corto publicado, que de hecho fue así como conocí a Aniela hace muchos años. Y Sí. bueno, pues me encanta poder compartir, retomar un poco el cuento, aunque nunca lo he dejado del todo, pero pues digamos que experimentar con él y jugar con él y con ustedes, pues va a estar divertido. Gracias, Axel, bienvenido. Gracias.
Todavía faltan poquitos, chicos. Yo, hola, buenas tardes. Soy Iyari, soy de la Ciudad de México y bueno, estudié literatura y actualmente pues estoy tratando de recuperar o estoy escribiendo cuento, pero también me gusta, bueno, pensé en el laboratorio porque a veces yo con mis propias dinámicas por ahí creo que alguien más había comentado de cuando tú practicas solito, pues no te sale igual. Entonces, me interesó precisamente por compartir, también por estar con una escritora como Aniela. Y bueno, esa es mi interés, seguir escribiendo. Bueno, hola a todos y a todas. Bueno, sí. Hola. Muchas gracias, Iyari. ¿Querías decir algo más? Vale, perfecto. Bueno, mi nombre es Daniel Cibaja, soy de Mérida, Yucatán. Apenas estoy terminando mi carrera de literatura y por esta contingencia como que todo se paró, ¿no? Me gusta escribir cuento, narrativa en general y pues a veces doy cursos en línea igual y me gusta conocer gente que le gusta escribir historias, ¿no? Y pues estoy aquí también para compartir lo que hago, para trabajar, para mejorar y pues también soy lector de la obra de Aniela, me enteré por Facebook igual y hace un año tuve la dicha de ir a un encuentro en Chihuahua y me enamoré mucho de, de la ciudad y de su literatura y pues estoy aquí para conocer gente igual y para compartir lo que hago y también aprender. Muchas gracias, Daniel. Bienvenido. ¿Quién nos falta, chicos? Bueno, yo soy Liz de Oliva, estudio la carrera de Letras Españolas y la razón por la que decidí entrar a este taller fue más que porque quiero adentrarme más en lo que es la literatura, en más que nada escribir, más que la lectura ahora, más que nada, y pues para retroalimentarme de otras personas. Muchas gracias, Liz. Faltamos por ahí unos poquitos, ¿no? Sí, hola, voy yo. Perfecto. Bueno, yo me llamo Giovanni Cruz, yo soy de Pachuca, Hidalgo, y pues bueno, me gusta mucho el cuento, es mi género favorito. Hasta hace poco me animé realmente como a escribir, ya un poquito más en forma. Me dedico a la edición, pero pues nunca había estado como del otro lado, ¿no? Entonces, me gustó, me gusta mucho el cuento por su estructura y por sus características. Y pues espero como también, aparte de escuchar lo que ustedes vayan a leer, pues igual conocer las lecturas que nos recomiendes, Daniela. Yo, bueno, te vi el año pasado, ahorita en estas fechas, que fue la Feria Universitaria del Libro, que estuviste acá con Lola Ancira. Sí, claro. Y me gustó mucho el libro, compré El problema de los tres cuerpos y me gustó mucho, entonces dije, pues tengo que aprender más de cómo escribes, ¿no? Porque la verdad es que me parece que es una obra muy, muy buena. Y pues nada, acá ando. Muchas gracias, Giovanni. ¿Alguien más, chicos? Yo, hola, yo soy Ana y me encanta aprender cosas y el cuento es como un reto para mí, como que a veces siento que mis estructuras mentales no me permiten ligar toda una historia, entonces espero poder aprender mucho de mis compañeros y de la guía. Un placer conocerlos. Muchas gracias, Ana. Bienvenida.
Chicos, ¿alguien más? Segunda llamada. Hola, Karina. Ay, apenas estoy viendo sus chats. Bueno, Alondra nos dice que no puede hablar mucho porque le tocó guardia en la oficina y es de Chihuahua. Y es más una lectora que escritora, pero siempre le ha llamado la atención el arte de la escritura. Bienvenida, Alondra. Hola, Karina, también. No te preocupes si no puedes acceder al micrófono. Igual por el chat aquí, los que no puedan, nos estaremos comunicando. Y bueno, no hay problema, ¿no? Creo que ya somos todos, ¿verdad? Bueno, chicos, pues lamento el momento incómodo de tercero de primaria, pero lo que les dije, me gusta mucho conocer con quién estoy, me gusta mucho saber que estamos todos en la misma sintonía. Me da mucho gusto ver a gente de todo el país. Luego, estos grupos como que nos enriquecen mucho porque tenemos como perspectivas muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, lo que se hace en el norte o lo que se lee en el norte, de lo que se lee o lo que se escribe en la península, ¿no? Entonces, creo que va a ser muy, muy enriquecedor este laboratorio. Y bueno, como les dije, vamos a empezar con un poquito de teoría sobre el cuento, la parte más teórica y demás. Y nada, yo creo que todo esto, para mí, no me gusta estar hablando y hablando y hablando. Digo, sé que tengo que hacerlo, ¿no? Pero en cuanto quieran interrumpirme, en cuanto quieran decir algo, preguntar, comentar, etcétera, siéntanse libres de hacerlo. Me gustaría que esto pudiera, no sé, ¿no? Que tengan la confianza de generar o abrir el diálogo y que todos podamos como retroalimentarnos entre todos, o si yo les puedo contestar la pregunta, se las contesto, no importa, ¿no? Entonces, no se preocupen, interrúmpanme cuando me tengan que interrumpir, de preferencia que sea para algo de la sesión, pero bueno, empecemos pues. Chicos anfitriones, creo que tengo inhabilitado el compartir pantalla. ¿Me pueden dar acceso? Listo, muchas gracias. ¿Todos podemos ver la pantalla? Perfecto. Bueno, como les decía al principio, hice este laboratorio de cuentos hace casi 3 años ya, con la idea pues de compartir un poquito lo que he aprendido sobre el cuento. No solo las cosas teóricas, ¿no? Las cosas teóricas uno puede encontrarlas en los libros, uno puede pues leerse como 1000 papers sobre teoría del cuento y demás, pero nunca nadie te explica cómo se tiene que escribir un cuento. Y fuera de eso, tampoco hay un manual certero para escribir un cuento, ¿no? Esto es un proceso como muy, muy ambiguo y nada, pues se construye básicamente pues con nuestra propia experiencia, ¿no? Y con nuestro propio proceso creativo. Van a haber muchas veces que les diga durante las sesiones que no todo es definitivo o no todo es literal, porque tal cual, en el cuento no hay absolutos, ¿no? Es lo bonito de este género. Yo pienso que el cuento es como el género outsider de la literatura, ¿no? Es frente a la novela, que es como su contraparte, pues es el género que no se vende tanto en las editoriales, es el género que menosprecian, ¿no? Si vas a otro lado y dices que escribes cuento, siempre te preguntan como, ¿escribes cuentos para niños? Entonces, es un poquito, creo que escribir cuento es como remar contra corriente, ¿no? Pero también creo que es un reto muy, muy bonito
y al que vale la pena meternos. Y bueno, empiezo esto preguntándome, ¿por qué contamos historias? Y aquí me gustaría mucho que a partir de ahora y en las próximas sesiones, cuando hablemos de historias, no solo hablemos de cuento, ¿no? Pensemos en historias como series, como anécdotas, películas, todo lo que tenga que ver con contar algo, con construir una trama, ¿no? ¿Por qué contamos historias? ¿Cuál es la motivación del ser humano de contar historias, ¿no? Porque no sé si ustedes lo han percibido, ¿no? Pero el ser humano ha contado historias desde que se convirtió en humano. Desde que tuvo la capacidad de comunicarse, contamos historias. ¿Y por qué lo hacemos? Primero que nada, lo hacemos por la necesidad ancestral de comunicarnos, ¿sí? Necesitamos establecer un vínculo con los demás. Y ese vínculo solo se logra a través de ciertos códigos, ¿no? Y esos códigos obedecen no solo a la comunicación del día, no solo a la comunicación necesaria de qué vamos a comer hoy, ¿no? O las necesidades más básicas que pudieran tener nuestros ancestros. Las historias nos remiten al extracto más primigenio del ser humano. Y es que somos seres humanos porque podemos contar historias, porque podemos formar una trama, una anécdota concreta, ¿no? No solo nos quedamos en la posibilidad de comunicar nuestras necesidades más básicas, sino que tenemos la capacidad de crear historias más complejas. Entonces, ese es uno de los primeros motivos. El segundo, contamos historias para acercar la realidad a nuestros ojos. ¿Qué tiene esto de importante? Que gracias a la capacidad que tenemos como seres humanos de contar historias, nos volvemos capaces, valga la redundancia, de desmenuzar un poco lo que está pasando allá afuera, ¿no? De adquirir una sensibilidad diferente, de poder encontrar qué es lo que está pasando, de hacernos todas esas preguntas que a lo mejor no somos capaces de hacernos de forma explícita a nosotros mismos. Entonces, escribir es algo así como diseccionar la realidad, como abrir las cosas que pasan allá afuera, como examinar el mundo por completo para así poder entenderlo. El tercer punto, que también es muy importante, es porque escribir nos acerca al mundo. Y esto es una extensión un poquito del anterior, ¿no? No solo podemos diseccionar nuestro entorno y podemos comprender la realidad, sino también podemos acercarnos a esa realidad, volvernos cómplices de lo que está pasando en nuestro hoy y en nuestro ahora, sintonizarnos un poquito con nuestro presente. Y viene de lo mismo esto, viene de esta sensibilidad que a lo mejor nosotros podemos ejercer a través de la escritura, a través de aprender ciertos sucesos y catalizarlos con un proceso artístico. El cuarto punto creo que es uno de los más importantes, o por lo menos ha sido muy importante para mí. Y tiene que ver con que escribimos para dar respuesta a nuestras preguntas o no, o nos quedamos con muchas más preguntas de las que tenemos al principio. Uno escribe también pensando que puede comprender al mundo, ¿no? A veces creamos personajes con la noción de que podemos ponernos en sus zapatos y ser empáticos o adquirir la voz de otra persona que no somos o que no conocemos o que nunca vamos a tener la oportunidad de conocer. Entonces, gracias a la escritura, catalizamos y hacemos catarsis de todas esas cosas a las que no podemos acceder, ¿no? O de las que no tenemos respuesta. Y puede que encontremos la respuesta, por supuesto. Pero también es muy probable que no la encontremos. Y lo que vamos a lograr en el proceso es mucho más enriquecedor.
Sí, hay uno de mis escritores favoritos, que es Antonio Lobo Antunes, que es un novelista portugués, tiene esta frase bellísima que dice: lo que importa no es lo que busco, sino lo que encuentro. Entonces, eso pasa mucho con la escritura. Lo que importa justamente no es el producto final, no es si respondí mis preguntas, no es si logré ponerme en los zapatos de este personaje que no soy y que nunca voy a conocer, sino el proceso. ¿Cómo le hice para ponerme en sus zapatos y qué aprendí en ese ínter? No solo como persona, ¿no? Sino como, pues como creador, como dentro del proceso artístico. El siguiente, contar historias nos permite crear vínculos con los demás. Y volvamos a la concepción inicial de historias que les compartí al principio, ¿no? Una historia no solo se trata de un cuento tal cual, no solo se trata de la prosa o de la ficción. Hay historias en los chismes, hay historias en las anécdotas que le contamos a un amigo, ¿no? Toda nuestra vida está basada en historias. Piensen que cada una de nuestras anécdotas es una historia y esa historia merece ser contada. Y cuando estamos contándole una historia a los demás, cuando estamos elaborando, no sé, piensen ustedes cuando van a contarle un chisme a un amigo o a una amiga, ¿no? Cómo se sientan y estructuran el chisme. Y piensan cómo se lo van a contar y de qué manera darle un poquito más de énfasis, no sé, ¿no? Todas estas cosas que son parte de nuestro día a día nos permiten comunicarnos, establecer vínculos, crear puentes comunicativos con los demás. No solo se trata de los cuentos físicos en el papel, sino la capacidad que tenemos de contar historias en nuestra vida diaria. Yo siempre he creído que un escritor no solo es el escritor que pone las palabras en el papel y que es capaz de darle forma al lenguaje y de lograr cuentos bastante bien estructurados, ¿no? Un escritor es quien tiene la capacidad de salir a la calle y encontrar historias y formularlas en su día a día. ¿Sí? Bien. El siguiente. Contamos historias porque realmente vivimos en dos vidas paralelas. Vivimos en la vida de la realidad, que es nuestra rutina cotidiana, es lo que hacemos todos los días, es la repetición constante. Ir al trabajo, volver a casa, comer, no sé, una repetición muy básica de cosas, ¿no? Ver la tele, etcétera, ¿no? Sin la vida de la ficción, sin la vida de las historias, viviríamos solo en la rutina. Y vivir en la rutina sería insoportable. Piensen ustedes qué sería de su vida si le quitaran la parte anecdótica, si le quitaran toda la posibilidad de entablar una conversación lúdica con otra persona, ¿no? De contarle una historia, de reírse o de recordar algún suceso memorable, ¿no? Sin nada de eso, nuestras vidas serían francamente insoportables, porque la rutina es insoportable, porque la repetición no está hecha para el ser humano, ¿no? Somos seres en movimiento, somos seres que necesitan la dinámica, necesitan la ruptura. Entonces, sin la vida de la ficción, sin las historias dentro de nuestra cotidianidad, nos volveríamos prácticamente locos. Entonces, las historias están ahí para salvarnos un poco de esa repetición incesante de acontecimientos que vivimos en el día a día. Y finalmente, contamos historias porque contar la historia de una vida es dar vida a esa historia, ¿no? Y qué mejor que tener la capacidad de ser yo quien decida qué es lo que pasa, de ser el artífice de esa historia, ¿no? O de poder dar voz a anécdotas que a lo mejor antes no la tenían. Creo que aquí tenemos que considerar que el trabajo del escritor, para mí al menos, es un trabajo que debe venir desde la humildad.
no solo en el hecho de la escritura, ¿no? Que tenemos que ser sumamente empáticos con el lector, y eso lo vamos a ver después, sumamente conscientes de nuestros límites, de nuestras posibilidades, etcétera, sino que también debemos ser humildes a la hora de compartir nuestros textos, a la hora de publicar algo. Recordemos que la escritura es un acto público, nunca es un acto privado, ¿no? No se escribe, nunca escribimos para nosotros mismos en realidad. Y ahorita vamos a ver un poco de eso, ¿no? Pero siempre escribimos para alguien más, aunque ese alguien más sea yo misma. Entonces, vale la pena darnos la oportunidad de saber que sí, que podemos crear historias, que podemos contar la historia de alguien más, pero siempre mantenernos con la conciencia de que el trabajo del escritor es un trabajo que viene desde la humildad. ¿Todo bien hasta aquí, chicos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Perfecto. Ahora, ¿qué es un cuento? Y como dice la presentación, no lo digo yo, lo dice Enrique Anderson Imberg, que es un gran cuentista, así que no me crean a mí, créanle a él. Un cuento es una narración breve. ¿Qué es breve? Los teóricos se pelean mucho por la longitud que debe tener un cuento, cuál es la longitud máxima, aproximadamente menos de 40 cuartillas, tal cual, ¿no? Pasado de ahí es una novela breve. En prosa, obviamente, no utilizamos versos, que por mucho que se apoye en un suceder real, revela siempre la imaginación de un narrador individual. Es decir, aunque escribamos cuentos basados en un acontecimiento verídico, siempre van a ir aderezados con un toque de ficción. Y hace poco, la semana pasada, daba un taller sobre memoria y minificción, ¿no? Y entonces hablábamos un poco sobre los límites entre la autobiografía y la autoficción, sobre cómo se diferencian la una de la otra, ¿no? ¿Cuál es el punto de ruptura? Y nada, justamente este es el punto de ruptura, ¿no? En inglés está como muy bien definido, ¿no? Las obras de ficción y las de no ficción. En español no tenemos tanto eso. Entonces, recuerden siempre que un cuento generalmente es una obra de ficción que puede estar basada en sucesos reales, pero siempre aderezados con un toque de ficción, de cosas añadidas, ¿no? De mi cosecha. Y que siempre están tamizadas, o sea, pasan como por el colador de un narrador individual. Ojo, el narrador no siempre o casi nunca es el autor, ¿no? Son dos voces distintas y la vamos a ver en las próximas sesiones. Es importante también que sepamos que en el cuento hay tensiones y distensiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que es como una montaña rusa, ¿no? Que va más o menos así, o puede tener su propia línea, pero siempre va a haber muchas tensiones a lo largo de nuestro cuento, o una tensión, pero siempre tiene que haber un clímax, siempre tiene que haber un conflicto. Buscamos mantener al lector en suspenso, o por lo menos darle algo con lo que pueda jugar. No confundamos el suspenso con estas explosiones como muy fuertes en la trama, ¿no? Hablamos de suspenso cuando hablamos que hay que dejar que el lector participe en el cuento. ¿Cómo dejar que el lector participe? Bueno, ahorita también vamos a hablar de eso, pero justo lo hacemos a partir de estos espacios vacíos o de pistas donde el lector puede ir jugando a adivinar qué va a pasar después. Buscamos también provocar un desenlace satisfactorio o estético. ¿Satisfactorio para quién? Puede ser satisfactorio para el lector o no necesariamente. Puede ser satisfactorio para mí o no necesariamente, ¿no? Hablamos de satisfactorio en términos de la trama, en decir,
este desenlace es acorde con los acontecimientos que estoy narrando, ¿sí? No tiene que ver con si a fulanito, protagonista, le fue bien en la vida y ya todo es perfecto, ¿no? Sino con que estoy siendo congruente en mi relato. Y bueno, o sea, como es una obra de ficción y es una obra en prosa, buscamos que sea estético. Estas tres nociones de cuento me gustan mucho y creo que Nayeli se acuerda de ellas porque eran como uno de los mantras de Nacho Padilla, que fue nuestro maestro y que yo recuerdo con mucho, mucho cariño. Y siempre lo comparto en mis talleres porque me parece muy importante, ¿no? Primero que nada, ¿qué tenemos que saber? Que todo cuenta. Todo en nuestra vida es susceptible de ser contado. Podemos contar una historia acerca de cualquier cosa si tenemos la capacidad de, vamos, como lo decía Enrique Anderson Imbert, ¿no? De lograr un desenlace satisfactorio, de que la trama se mantenga, de que haya tensiones y distensiones. Pero todo en esta vida tiene posibilidad de volverse un cuento, ¿sí? El chiste es encontrar cómo le vamos a hacer para contarlo, ¿no? Y cómo le vamos a hacer para que ese cuento sea atractivo para mi lector ideal. Y eso me lleva a la segunda cuestión, que es que somos cuento, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con lo que hablábamos de por qué contamos historias. Toda nuestra vida está hilada a través de las historias. No podríamos vivir un solo día sin contar una historia o sin que nos cuenten una historia. Las historias son parte esencial de nuestra cotidianidad. Entonces, piénsenlo así. Siempre nos estamos contando una historia. Vayamos donde vayamos. Digo, no ahora porque estamos encerrados, creo yo, pero a mí me pasa muy seguido que voy en el transporte público y escucho lo que dicen otras personas, ¿no? O estoy en un restaurante y escucho lo que dicen o lo que están haciendo, ¿no? Veo si van tristes, si van leyendo, etcétera, e inmediatamente ya elaboré una historia en mi mente. O sea, ya me puse a pensar qué tuvo que pasar esa persona para llegar ahí, o escucho una parte de su conversación y entiendo un poquito como de qué va y lo completo con mis propias conjeturas, ¿no? Entonces, todo nuestro día a día es una historia total y siempre estamos contándonos historias. No es posible que vivamos el día a día sin contarnos historias y eso es muy importante porque si ustedes lo piensan así, lo que necesitan para ponerse o para sentarse a escribir un cuento ya es mínimo. Ya tiene solo que ver con afianzar la técnica y leer un poco o demás, ¿no? Pero véanlo de esta manera. Siempre contamos historias y ya por el hecho de ser seres humanos y ser seres comunicantes, ya estamos contándonos historias día con día. Y finalmente siempre contamos la misma historia. No sé si algunos de ustedes estén familiarizados con el viaje del héroe, ¿no? Pero es una historia, es un modelo circular que nos dice que siempre vamos a contar la misma historia, vamos a repetir la misma historia, ¿no? Entonces tiene que ver con estos modelos de cómo funcionan las historias como más básicas, ¿no? Y cómo funciona nuestro modelo de contarlas a través de los tiempos. Si ustedes se ponen a analizar la Odisea y ponen a un lado a Harry Potter y aíslan un poco los elementos de cada una, se van a dar cuenta que tienen exactamente la misma historia, ¿sí? Nada más que cambian los personajes y que, pues vamos, están en distintos contextos, muy distintos, distintas épocas y elementos también muy, muy, muy distintos, ¿no? Pero en esencia, la anécdota es básicamente la misma. Y siempre estamos contando esa anécdota, ¿no? Siempre estamos hablando de cómo viaja nuestro protagonista para cumplir con su cometido,
cómo atraviesa ciertos obstáculos, cómo se le suman ciertos aliados, cómo tiene que enfrentarse a un antagonista y finalmente salir victorioso. Ojo, salir victorioso no siempre tiene que ver con un desenlace feliz, ¿no? A veces tiene que ver con un aprendizaje del protagonista o tiene que ver con que regrese una vez más al mismo ciclo. Pero ustedes fíjense en las historias más básicas, ¿no? El Señor de los Anillos es lo mismo, Star Trek es lo mismo, Star Wars es lo mismo. Todas esas historias cuentan exactamente la misma historia, la historia de Odiseo en teoría, ¿no? Entonces, siempre estamos hablando de este viaje del héroe. Ahora, ¿qué compone un cuento? Y esto es teoría muy, muy básica, ¿no? Así que la voy a explicar así muy rápido. Primero que nada, siempre hay un tiempo, es decir, siempre estamos localizados en un tiempo y un espacio determinados por lo menos para mí. A lo mejor no le decimos al lector, a lo mejor decidimos ocultárselo, pero yo tengo claro cuál es ese tiempo y cuál es ese espacio. Tenemos personajes, siempre hay un protagonista, puede o no haber personajes secundarios, pero siempre hablamos de alguien o algo. Hay una narración contada por un narrador. Ojo, como les dije hace un rato, un narrador no es lo mismo que el autor, ¿sí? Nos sacamos de ese esquema porque el narrador a veces, o sea, yo como narrador a veces puedo decir, bueno, voy a narrar en forma de un hombre sicario, ¿no? Yo no soy un hombre sicario, al menos hasta donde yo sé. Pero bueno, el narrador siempre es otra persona. No es el autor, es la voz que nosotros decidimos darle al que va a contar nuestra historia. Siempre hay un conflicto, y con conflicto me refiero a que siempre hay un punto culminante en la trama, siempre hay algo que los personajes están tratando de resolver, siempre hay algo que los personajes están buscando, etcétera, ¿no? O sea, siempre nuestro protagonista va a estar en tensión con este conflicto. Siempre va a buscar cómo resolverlo o cómo encontrar la solución a algo, o etcétera, 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 ¿no? Ya dependerá de la historia. Y finalmente siempre hay un desenlace. Y recordemos que un desenlace no necesariamente es y vivieron felices para siempre, sino que podemos tener desenlaces abiertos, desenlaces tal cual clásicos, etcétera, ¿no? Es cuestión de ver qué es lo que le acomoda más a mi cuento. Ahora, en un cuento tenemos dos historias, o podemos ver dos niveles básicamente de las historias. El primer nivel es el nivel de los hechos, que es la historia superficial, que está por encimita y es lo que todos como lectores alcanzamos a ver, los hechos que están sucediendo en la vida de nuestros personajes, etc. Y además tenemos otro nivel, ¿no? Esto es como un iceberg. Entonces, la punta del iceberg que vemos son los hechos, que es la historia superficial, tal cual lo que nos está contando el narrador. Y lo que está debajo es lo oculto, es la historia que nosotros tenemos que desentrañar como lectores. Y ahí va como lo tricky, ¿no? Porque es ahí donde nosotros como escritores tenemos la oportunidad de colar o ciertas reflexiones, o sarcasmo, o ironía, o algo, lo que ustedes quieran, que deje pensando al lector, ¿sí? Pero la mayoría de las veces, por no decir que todas, tenemos una historia que está más abajo de lo superficial. No necesariamente tiene que ver con adoctrinar, ojo. Muchas veces solo queremos hacer que el lector piense, o que el lector desentrañe esos símbolos, o que el lector vaya al diccionario, etcétera, 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 ¿no? Pero siempre recuerden, hay una intencionalidad
más allá de contar los hechos. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? ¿Nadie tiene preguntas? ¡Qué emoción! Sigamos. Ahora, muy, muy importante. Recordemos siempre que tener una buena idea no es tener una buena historia, ¿ok? Ya tenemos la buena idea, que es una parte muy, muy importante. Ahora, ¿cómo le voy a hacer para tener esto? ¿Sí? Que se me haya ocurrido una trama excelente y que es súper original y que es súper novedosa y que nadie más en el mundo ha escrito, no quiere decir que yo vaya a escribir el cuento que está esperando mi generación, ¿sí? Y ahí viene el problema y ahí es donde nos empezamos a complicar, porque la trama, digamos, es el 50% y el otro 50% es cómo dejamos caer la trama en el papel. Esa es la parte difícil. Y bueno, pues básicamente por eso estamos aquí todos. Hay 3 cosas muy, muy, muy importantes a la hora de escribir un cuento. Manejo mucho este tipo de bullets, entonces voy a hacer millones de listas o los 5 tips para tal cosa o... Ajá, entonces lo van a ver muy seguido, ¿no? 3 puntos importantes a la hora de escribir una historia o de dejar caer una trama en el papel. Primero que nada, verosimilitud. ¿De qué hablo con verosimilitud? Hay que ser coherentes. Recordemos todos que nuestra historia tiene su propio universo. Y ese universo tiene sus propias leyes. Es decir, se rige bajo su propio código, pues. No necesariamente es el del mundo real. Ustedes inventan el código que necesiten para esa historia. Si quieren que las leyes sean las mismas que en el mundo real, perfecto. Si necesitan crear leyes distintas para que les funcione en esa historia, perfecto, ¿no? Que es lo que sucede con los cuentos fantásticos. Pero necesitamos que siempre en nuestro cuento las leyes sean congruentes con lo que está pasando. O más bien que lo que está pasando sea congruente con las leyes de este universo, ¿no? Hay que justificar muy bien todo. Y bueno, a ver, para justificar muy bien todo, no quiero decir que nos tengamos que alargar con descripciones de más, ¿no? Y con largas explicaciones, porque eso también aburre a nuestros lectores. Un par de líneas explicando qué es lo que pasa o por qué pasa de esta manera son suficientes. Pero siempre recordemos y siempre tratemos que no haya puntos de fuga. Es decir, que si yo dije una cosa acá, no se contradiga con lo que digo acá. Tal cual. Segundo de los puntos, economía. Hay que ser muy conscientes de no estar poniendo en nuestras historias ni más ni menos elementos de los necesarios. ¿Sí? Tampoco se trata que dejemos desnudo nuestro cuento, ¿no? Lo que pasa es que hay una muletilla que tenemos muchos y que a mí me pasa muy seguido, que cuando me quedo sin ideas para escribir o ya no sé cómo continuar un cuento, lo que hago es voy agregando adjetivos a todo, ¿no? O voy agregando descripciones. Y me pasaba muchísimo cuando empecé a escribir. Y es una maña que nos pasa muy, muy seguido, no sé si ustedes, pero nuestro cerebro nos engaña, ¿no? A decir, bueno, es que con estas descripciones pues estoy escribiendo más y estoy llenando más páginas y me estoy volviendo más efectivo. No, no me estoy volviendo más efectivo, le estoy quitando efectividad al cuento, ¿no? Asegúrense de que todas las descripciones que vayan a usar, que es en lo que más nos atoramos en este punto, sean estrictamente necesarias. Es decir, tampoco se trata de quitarle el sentido estético al cuento, ¿no? Los adjetivos son necesarios y las descripciones son necesarias, pero realmente hace falta decir las cortinas eran azules y tenían un ribete dorado y las habían comprado hace 30 años y bla, 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 bla. A lo mejor no, a lo mejor el protagonista nunca va a interactuar con esas cortinas. Hay
una cosa que me gusta mucho traer a colación a raíz de la economía, que se llama la ley de la pistola y que creo es de Chekhov, y que dice, si vas a mostrar una pistola en tu historia, pues más te vale que la uses, ¿no? Y ustedes chéquenlo en las series que vean y en las películas que vean, ¿no? Digo, no tiene que ver solo con pistolas, pero chequen cuando la cámara hace zoom en un elemento determinado como sin razón aparente y después busquen si ese elemento se usó. Si es una buena trama y es una historia bien contada, ese elemento se va a usar. Si ya no lo usaron después, quiere decir que o a lo mejor querían despistar al espectador o no están sosteniendo bien la forma de contar esa historia. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema, si vamos a usar descripciones que sean las necesarias para darle un sentido estético al texto o para crear la atmósfera de nuestro cuento, ¿no? No nos pasemos de lanza con las descripciones, no es necesario. Busquemos un balance, ¿no? ¿Cómo encontrar ese balance? Una vez más, el problema de esto es que no hay absolutos en el cuento, ¿no? Entonces, esto es mucho de intuición. Lo que nos queda por hacer es leer y leer y leer y encontrar un estilo propio. El tercer punto, y creo para mí es uno de los más importantes, es la empatía. Y ya les hablaba de él al principio de la sesión. ¿Cómo vamos a crear un vínculo con nuestros lectores? Es importante también que nos pongamos en los zapatos del lector, no solo en mis zapatos, ¿no? Como les decía, escribir para mí, por lo menos, es un acto de humildad. Y escribir para mí no se trata solo de decir cómo me voy a satisfacer yo. Claro, escribo muchas veces por satisfacción personal, ¿no? O porque quiero contar una historia, pero también me pongo a pensar cómo va a recibir el lector esa historia. ¿Se va a sentir atraído con la forma en la que le estoy contando esto? ¿Le estoy haciendo la historia demasiado larga? ¿Le estoy dando demasiados rodeos? Etcétera, ¿no? Digo, siempre hay que encontrar un balance. Nunca hay que dejarle todo tampoco al lector, pero busquen ponerse en los zapatos del lector. Así como nosotros estamos escribiendo ahorita, también somos lectores. Y también nos gusta que el escritor se ponga en nuestros zapatos y que de vez en cuando nos dé algo con lo que nosotros podamos jugar o trabajar o divertirnos, ¿no? Entonces, busquen siempre ser empáticos con ese lector o con ese futuro lector ideal. Ahora, hay como varios elementos imprescindibles dentro del cuento. Esto también es muy, muy básico. Y el primero es el título. Y el título es muy importante a la hora de escribir un cuento. ¿Por qué? Porque es lo primero que uno lee como lector. O sea, francamente, muchas veces leemos el título de un cuento y si no nos llama la atención, ni lo leemos. O sea, ni leemos la primera línea. Entonces, hay que buscar generar títulos que sean atractivos para el lector. El título muchas veces sugiere de qué se va a tratar el cuento o da un mensaje en clave. Entonces, busquemos que tenga una relación directa o que el lector pueda desentrañar el acertijo que hay entre la anécdota y el título. También sirve para ambientarnos. Lo que les digo puede ser clave para la interpretación del texto. A lo mejor no tiene que ver directamente con la anécdota, pero nos da una pista más como lectores para resolver qué está pasando en mi cuento. Y finalmente, nuestro título también podría resumir el sentido final del cuento. Recuerden que todas estas son posibilidades, o sea que pueden jugar con estas cosas para crear su título. En el cuento, a diferencia de la novela, nuestro protagonista es la trama. La novela se guía mucho por crear una serie de tramas, ¿no? Varias tramas que tienen que ver con los personajes que habitan en la novela. En el cuento, lo más importante es la anécdota.
Sí, la novela se ocupa muchísimo de darle una construcción psicológica muy redonda a los personajes y contar la historia de cada uno de los personajes y ver cuál es el mundo alrededor de ellos, ¿no? Nuestro cuento se trata de explotar un conflicto y ver cómo podemos crear este efecto o esta potencia en el lector, ¿no? Este efecto de misterio o de suspenso o de reflexión o como ustedes quieran llamarle. Y creo yo que la trama debe tener lo que yo llamo las 3 Cs. Debe ser concisa, debe ser contundente y debe ser no muy compleja, pero debe tener cierta complejidad, ¿no? O sea, debe tener la posibilidad o invitar al lector a que se meta dentro de este juego. Debe ser contundente en el sentido de que hay que buscar crear un efecto en el lector, ¿no? Que salga de nuestro cuento distinto, que algo haya cambiado en él. Y debe ser concisa, ¿no? No dar demasiadas vueltas o demasiados rodeos si no lo necesita. Las primeras líneas, chicos, las primeras líneas son importantísimas cuando vamos a escribir un cuento, porque, vamos, imaginemos que somos un lector y que ya pasamos del título, ¿no? Ya nos llamó la atención este título, ya vamos a entrarle al cuento. Si no nos atrapa el primer párrafo de un cuento, lo dejamos. Y bueno, muchos a veces no lo dejamos por orgullo, pero a lo mejor no lo estamos disfrutando, ¿no? Entonces, las primeras líneas son esenciales en el desarrollo del cuento. Y les traje unas que a mí me parecen así maravillosas. Este es de La gallina degollada, de Horacio Quiroga, que me parece uno de los cuentistas más grandes del español. Y este cuento es uno de mis favoritos en español. Y dice, todo el día sentados en el patio, en un banco, estaban los 4 hijos idiotas del matrimonio Mazzini-Ferraz. Tenían la lengua entre los labios, los ojos estúpidos y volvían la cabeza con la boca abierta. Yo no sé ustedes, pero la primera vez que leí este primer párrafo, se me puso la piel chinita, ¿no? Y son 2, 3 líneas. Y ya quería saber qué pasaba, ¿no? Porque tiene justamente es contundente, ¿no? Y no se anda con rodeos, ¿no? Los 4 hijos idiotas es una escena grotesca, ¿no? Tenían la lengua entre los labios, volvían la cabeza con la boca abierta. Es algo muy fuerte. Es una escena sumamente visual y sumamente grotesca y sumamente fuerte para el lector, pero una cosa es cierta, nosotros como lectores somos muy morbosos. Nos encanta el morbo y leemos porque somos morbosos. Entonces, justamente, nosotros leemos estas primeras líneas de La gallina degollada y queremos seguir leyendo más. O sea, queremos saber qué pasó con estos 4 hijos del matrimonio Mazzini-Ferraz. Entonces, ahí está la importancia de las primeras líneas. Esto de no oyes ladrar a los perros también es precioso, ¿no? Y es muy distinto que el de Quiroga, pero tiene una poesía así maravillosa. Tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte. No se ve nada. Ya debemos estar cerca. Sí, pero no se oye nada. Mira bien. No se ve nada. Pobre de ti, Ignacio. No sabemos qué es lo que está pasando realmente aquí. O sea, nosotros como primeros lectores de este cuento, no sabemos cuál es la necesidad de preguntar si hay luz en alguna parte, ¿no? ¿Qué está buscando el interlocutor de Ignacio, ¿no? Queremos saber más. Queremos saber cerca de dónde está. ¿Por qué no se oye nada? ¿Por qué no se ve ninguna luz? Y vamos a hablar más de esto, como les digo, en las sesiones futuras, pero se trata de saber qué esconderle al lector y qué mostrarle, ¿sí? Rulfo aquí nos está mostrando las cosas necesarias
pero nos está escondiendo más de lo que nosotros podemos esperar. Y todo esto que nos esconde solo nos hace necesitar seguir leyendo este cuento. ¿Sí? Aquí hay un balance perfecto entre lo que el escritor nos va a mostrar, que es la presentación muy básica de los personajes, que es que están en un viaje hacia alguna parte, que es que están buscando cierto sitio, y lo que el escritor nos oculta, ¿no? Que no sabemos qué sitio están buscando, que no sabemos hacia dónde están viajando, que aunque nos presentó muy básico los personajes, no los conocemos tal cual. Entonces, queremos conocer todo eso y por eso nos quedamos a leer. Y finalmente, esto de Elena Garro, que también me parece precioso, que es de La culpa es de los tlaxcaltecas, y empieza así: Nacho oyó que llamaban en la puerta de la cocina y se quedó quieta. Cuando volvieron a insistir, abrió con sigilo y miró la noche. La señora Laura apareció con un dedo en los labios en señal de silencio. Todavía llevaba el traje blanco quemado y sucio de tierra y sangre. Y aquí también nosotros nos preguntamos por qué la señora Laura lleva el traje blanco lleno de tierra y sangre. Dentro de las 1001 posibilidades que caben de cosas que le hayan pasado a Laura, sabemos que la cosa no está bien para que se haya manchado su traje de tierra y de sangre, ¿no? Entonces, ya queremos saber qué es lo que le pasó. Y bueno, puse estos 3 ejemplos tan básicos, justo porque me parecen importantes para mostrarles un poquito por qué es fundamental pensar en primeras líneas que atrapen a nuestro lector. Hay que buscar, claro, que nuestro cuento tenga armonía, y que nuestro cuento sea contundente y que tenga el efecto que esperamos. Pero necesitamos tener buenas primeras líneas para lograr establecer este pacto con el lector, para que se quede con nosotros durante todo el cuento. Entonces, pensemos en cómo vamos a hacerle para construir buenas primeras líneas. Y no solo eso, ¿no? O sea, recuerden que no todo el cuento son solo las primeras líneas, pero bueno, encontremos la manera de atrapar a nuestro lector. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, me parece perfecto. Sigamos pues. Robert Louis Stevenson, que es un narrador que a mí me gusta muchísimo, dice que hay 3 formas de escribir un cuento. La primera forma es escoger una trama y meter en ella los personajes, es decir, yo tengo la trama ya preestablecida y ya tengo la idea, nada más es cuestión de saber cuáles son los personajes que van a encajar y van a interactuar, ¿no? El segundo es tomar un personaje y escoger los sucesos más adecuados para él, es decir, mi idea principal es contar una historia sobre este personaje, sobre el cual yo ya investigué, sobre el cual ya tengo bien pensada cómo es su psicología, cómo se relaciona con los demás. Ahora solo tengo que crearle una historia alrededor de este personaje, ¿no? Y finalmente, elegir una atmósfera y dejar que los personajes y los sucesos le expresen. Esto tiene que ver mucho o se da muchísimo en el cuento fantástico o en el cuento de terror. Elegimos contar una historia sobre una mansión embrujada, ¿no? Y vamos a hacer una mansión embrujada que está en medio del bosque y siempre llueve por ahí, entonces nada más elegimos qué personajes cuadran y qué acontecimientos van a acompañar esos personajes. Es importante que recordemos esto, que ningún cuento nace por generación espontánea. Es decir, yo no voy caminando por la calle y sale un cuento. Recuerden que, y no solo se trata de ser humildes, ¿no? Sino de recordar también que nosotros asumimos la postura de un creador. Es decir, tenemos la posibilidad de ejercer un cambio en mis personajes,
de ejercer un cambio en la historia, de ejercer un cambio en la trama. Ya no solo somos escritores, pues recuerden que el oficio de creador tiene que ver con algo que va mucho más allá de contar una historia. Nos volvemos artífices de un nuevo universo, por más cursi que se escuche, ¿no? Recuerden y créansela, somos capaces de crear un mundo distinto al que vivimos, somos capaces de ficcionalizar nuestra propia vida y eso ya nos hace adquirir una nueva naturaleza. Entonces, todo esto es para decir, hay que creernos que tenemos una segunda naturaleza, ¿no? Hay que creérnosla, porque si no nos la creemos, si vamos por la vida pensando que somos aprendices o que siempre siempre nos falta un paso más, pues a lo mejor nunca vamos a completar ese paso. Entonces, créansela, todos aquí somos creadores por el simple hecho de contar historias. Nos volvemos mejores quizás con el dominio de la técnica, con las lecturas, etcétera, ¿no? Pero creadores ya lo somos y ya tenemos la inquietud y la semilla para hacer todo esto. Algo que les decía hace ratito, creo que es muy importante, es que recordemos que escribir siempre es un acto público. Nunca escribimos como acto privado, nunca realmente escribimos para nosotros, ¿no? Por más que digamos, este cuento lo voy a escribir para mí y no se lo voy a enseñar a nadie y no quiero que nadie lea lo que escribo. Vaya, el hecho ya de escribir, de dejar un testimonio en papel o en la computadora, es porque estoy buscando dejar esta constancia de mis historias, ¿no? Y aunque no lo mostremos, siempre tenemos un lector ideal. Ese lector ideal podemos ser nosotros mismos. En otros casos pueden ser otras personas, ¿no? Que cuando buscamos mostrarle nuestro texto a alguien más. Pero siempre pensamos en ser leídos por el otro. Y ese otro tanto pueden ser, justamente como les digo, otras personas o puedo ser yo en un futuro. Entonces hay que pensar antes de escribir un cuento primero, tener muy muy claro quién es mi lector ideal y para quién estoy escribiendo. Siempre tener claro esto nos ayuda mucho a saber cómo vamos a llevar nuestra historia. Y ya sé que suena muy teórico, pero tiene mucho que ver con la empatía de la que les hablaba hace rato, que nosotros ejercemos sobre el lector. ¿Sí? Sabiendo quién es mi lector ideal, puedo saber cómo dirigirme a él, puedo ponerme en sus zapatos, puedo interactuar incluso con ese lector ideal. Entonces, siempre pregúntense, ¿para quién estoy escribiendo este cuento? ¿Quién quiero que me lea? Y de ahí para el real es posible ser empáticos y construir un cuento que no solo nos satisfaga a nosotros, sino que también sea satisfactorio para mi lector modelo. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Perfecto. Ahora, ¿quién es el escritor? Primero que nada, es un traductor de la realidad. Que traducimos lo ordinario en extraordinario, además, ¿no? O sea, tomamos sucesos de lo cotidiano y lo convertimos en algo ficcionalizado, en algo que pasa por este tamiz, que es nuestra perspectiva, nuestra visión de la vida, nuestra capacidad de crear personajes, de crear una nueva historia a partir de eso, etcétera, ¿no? Pero recuerden siempre que tenemos la capacidad de traducir lo cotidiano a lo ficcional. Las armas del escritor son 3 y básicamente trabajamos con el recuerdo. No hay literatura sin memoria, recuérdenlo. Trabajamos siempre con la memoria y con la historia. Trabajamos con el tiempo, justamente con la historia que les digo. Y la palabra, el lenguaje es importantísimo. Entonces, tenemos que tener muy claro que siempre vamos a trabajar desde el recuerdo, desde la experiencia,
y buscar el perfeccionamiento del lenguaje, ¿no? Y con el perfeccionamiento del lenguaje, una vez más, no me refiero a tener un lenguaje súper rimbombante o súper poético, ¿no? Podemos tener un lenguaje coloquial en nuestros cuentos, pero el chiste es saber dominar ese lenguaje y sentirnos familiarizados con él, porque si no nos sentimos familiarizados con la palabra, no le vamos a transmitir al lector esa congruencia que necesita, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy cercanos a la forma con la que estamos hablando, porque si no, ni nosotros nos la creemos, ni el lector se la cree. Entonces, tratemos de ser concisos, de ser congruentes y de tener bien claro cómo estamos hablando y por qué estamos hablando así. Siguiente, somos mentirosos profesionales. El hecho de que inventemos historias todo el tiempo nos hace, pues vaya, capaces de mentir de forma casi categórica, ¿no? Nos volvemos grandes mentirosos, ¿no? Un buen cuentista es un gran mentiroso, porque podemos convencer a las personas y podemos hacer que justo establezcan este pacto y que crean en nuestras historias, que se la compren. Entonces, escribir cuentos un poco es aprender a mentir. Somos chismosos de nacimiento también. Como les decía, hay que aprender a escuchar, hay que aprender a ver más allá de lo que vemos todos los días. Entonces, más allá de lo cotidiano, tenemos que aprender a saber qué escuchar, cómo escucharlo. Si vamos en el transporte público y nos interesa una historia, pues a lo mejor podemos tomarla para crear una historia, ¿no? Ojo, no lucremos con la desgracia de la gente tampoco, ¿no? No se trata de eso, pero siempre hay que tener bien claro que hay que estar escuchando, hay que estar viendo a todas partes, etc. Un escritor es capaz de moldear la realidad y transformarla. Esto tiene mucho que ver con cómo traducimos la realidad y cómo la interpretamos. Todos tenemos una perspectiva de los hechos y todos contamos historias a través de esa perspectiva, quizás a través de esas ideologías, quizás a través de esos valores morales. Entonces, cada escritor tiene una capacidad de hacer con la realidad su propia visión de las cosas. Y finalmente, un escritor es un exhibicionista porque tenemos esta afición por desnudarnos ante los demás o hasta ante nuestros lectores ideales, ¿no? Pero también somos voyeristas porque nos escondemos detrás de una hoja de papel, ¿no? No somos capaces, digamos, de dar la cara y de desnudarnos al completo, ¿no? Somos un poco estos tímidos que se esconden detrás de lo que la hoja en blanco nos puede ofrecer. Pero ante todo, y ante todas estas cosas que les dije anteriormente, un escritor es implacable. Es decir, un escritor no tiene piedad si no hay que tenerla. Un escritor toma las decisiones necesarias en el momento necesario. Un escritor puede encariñarse con sus personajes, pero no deja que ese cariño termine arruinando una historia, ¿no? Tenemos que tener bien claro que más allá de todo, estamos ficcionalizando, ¿no? Y la cabeza fría es muy necesaria en estos casos, porque a veces nos traiciona el instinto, a veces queremos darle un final mejor a nuestro personaje, ¿no? Darle un desenlace en el que por fin pueda superarse y demás, pero a lo mejor ese desenlace no es el óptimo para nuestro personaje o para nuestro protagonista. Entonces, ante todo, recuerden, somos congruentes. Ante todo, jugamos con las leyes del universo de nuestra historia y ante todo no tenemos piedad con lo que pasa dentro de nuestra historia. Y bueno, chicos, creo que vamos acabando la sesión de hoy.
porque creo que sigue otro taller, pero bueno, ¿tienen algún comentario hasta ahora? ¿Preguntas? Todo bien. Qué bueno. Me da mucho gusto. Les cuento un poquito que, como les dije, vamos a leer unos cuentos para mañana, y para eso hice una carpeta de Dropbox, de Drive, que les estoy compartiendo justo en este momento por el chat. Entonces me gustaría que entraran a ella hoy en la tarde, que se dieran una vuelta, y hay una carpeta que dice lecturas para el 1 de septiembre. Esa es la carpeta donde están los cuentos que tienen que leer para mañana. Si no me equivoco, es el cuento de los 9,000 millones de nombres de Dios y las llaves secretas del corazón, por cualquier cosa. Y bueno, nada, les digo, estas sesiones vamos a estar leyendo un poquito. Yo sé que es complicado muchas veces para algunos porque pues también tenemos vida y también trabajamos y hacemos cosas, pero en la medida de lo posible traten de leer esos cuentos para poder comentarlos mañana. ¿Qué más? Bueno, pues nada, el jueves va a ser nuestra última sesión. No sé si la vamos a dividir en 2 partes, pero recuerden que nuestra última sesión se trata de tallerear un cuento propio. Entonces, me gustaría que vayan pensando en si van a escribir un cuento en estos días, si van a traer un cuento ya hecho, en fin, que lo vayan considerando para la última sesión, en la que todos nos vamos a leer entre todos y nos vamos a comentar. Y bueno, eso es básicamente la sesión de hoy, chicos. Una oportunidad más para preguntas o dudas. Bueno, si todo está bien. Y yo tengo una pregunta. Sí. Mencionaste a un escritor al principio de la presentación. Híjole. Que era una frase, creo que se me fue a apuntarlo nada más. Entonces, pero creo que me dijiste que era portugués, no sé. Antonio Lobo Antunes. ¿Lo puedes escribir en el chat para? Sí, seguro. Gracias. Listo. Sí, lo que encuentran de Lobo Antunes a mí me encanta. Es un novelista portugués muy, muy chido. Tiene mucho esta forma de hablar de Saramago, pero un poquito más enrevesada. Pero es bellísimo todo lo que escribe. Si pueden echarle un ojo a sus novelas, está perfecto. Y bueno, si no hay más preguntas ni nada, pues cerramos la sesión de hoy. Y pues muchas gracias por estar aquí, chicos. Gracias por participar. Gracias, Daniela. Hasta mañana. Gracias, chicos. Abrazos a todos. Bueno, chicos, tomo la palabra para cerrar la sesión en este momento. Soy Daniel Muñoz. Yo estoy encargado de ser el host de este taller de laboratorio de cuento. Quiero comentarles que esta es la primera sesión del primer taller de esta 4ª edición del FAN. Les agradezco mucho a todos por haber participado, se vieron muy participativos durante toda la sesión. Muchas gracias a la tallerista, Aniela Rodríguez, por retribuirle con este taller a Chihuahua. Y pues, sin más por el momento, agradezco su presencia. Los esperamos el día de mañana a la misma hora. Muchas gracias. Gracias. Bye.